Ahí, estuvimos ahí. Era una gran emoción. Tremendo. Muy, muy, muy grande. Y de ahí. Están arañando, digamos, los talones. Ya están acá, estamos, ya llegamos. Ya están, ya los talones ya están. Le ganamos en la urna, y Boquera Central, y 180. Siempre fue un año más cercano a ellos. Sí, sí, 100 a 80. Y en la de la unidad de saca.
Bueno, buenas noches. Si pueden ir prendiendo las cámaras. Buenas noches. Julieta, Yamila, Micaela, Mariano y Romanza. Somos hoy... tenemos ahí a nuestras dos alumnas Sí, Karen. estoy conectando la computadora, ya en breve arranca. en comando. Está bien, está muy bien. No, ayudan las computadoras igual. Sí. Sí, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué En están orden. cursando? Sociedades, empresas. Empresa todavía no arrancó. Tres. Eso es una materia nueva, Derecho Empresario. Es lo que antes era cambiario y empresa que era opcional antes. Ah, mira. La dan toda en un módulo, está bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta breve introducción. Para no hablar yo 1 hora y media por Zoom, que aparte seguramente estén bastante cansados de escuchar Zooms a lo largo de los últimos 2 años y medio, van a ser casi. No, se cumplen 2 años de la pandemia, pero bueno, el tiempo pasa más lento por Zoom que en la vida real. Así que decidí imprimir esta modalidad que ya un poco les había comentado la clase pasada, en donde podamos interactuar todos y aprender entre todos. Esto no se trata de dar una clase magistral por Zoom. Tengo entendido que, además de ser bastante aburrido, es una modalidad que desde el lado pedagógico tampoco deja los objetivos claros de nuestra misión. Nuestra misión es que ustedes aprendan y que ese aprendizaje no sea enciclopedístico. Las enciclopedias empezaron como una idea ilustrada, Enciclopedia Universal de D'Alembert y Diderot, año 1780. Hoy en día eso quedó en el olvido. ¿Quién tiene una enciclopedia en su casa? Yo tengo una, pero no es muy divertido ponerse a buscar ahí en una introducción, en un módulo, en un diccionario, algo que en 15 segundos lo tenemos con referencias, citas y bibliografía por demás. Así que en ese sentido me parece que volvemos un poco al paradigma socrático, el método, la mayéutica, como le decían, o como se denomina esta idea de preguntar, que el alumno pueda también contestar y aprender desde sus propias inferencias, que son obviamente incentivadas por el docente. Y el docente pueda aprender de las conclusiones y de los silogismos que encuentren los alumnos. Así que con esta lógica vamos a empezar. Y para eso planteamos esta primera tarea. Ahí se nos sumó un Karen que es nuestra... y está Rocío también. Bueno, vamos teniendo más quórum. Parece que esta materia va a ser un éxito. Bueno, no quiero mufar nada, pero bueno, les tengo fe, los noto por ahora sonrientes. Vamos a ver si para fines de abril, cuando tengamos los parciales, vamos a continuar con esto. Pero bueno, en principio me pone contento que estén todos, por lo menos los que estaban en la primera clase. Y bueno, vamos a comenzar con esta primera tarea que yo les encomendé y que tengo entendido que ustedes han buscado, la noticia. Iba a poner en el grupo, iba a hacerles acordar hoy en el grupo, pero dije, no, vamos a ver si quedó claro desde una primera aproximación. Así que, bueno, los escucho a ver si alguien tiene alguna noticia
que ya mencionamos que puede ser un artículo de opinión, una nota editorial, un evento, un acontecimiento de actualidad internacional o de historia, que quieran, alguna efeméride o algo que quieran, necrológicos, cualquier cosa, incluso del clasificado del diario. Pero bueno, los escucho. Si alguien quiere compartir, adelante. Yo encontré una que Biden le dice a los empresarios estadounidenses que tienen el deber patriótico de protegerse de los ataques cibernéticos rusos. Tengo que ampliar. Es un titular. O podría ser no sé, un comentario, una declaración de Twitter, por Twitter, un tweet podría ser. ¿Qué opinión te merece a vos eso, Mariano? Lo que estaría en juego sería un interés nacional. Eso entiendo yo. Un interés nacional. ¿Y cuál sería el interés nacional? Soberanía, quizás. Soberanía, bien. ¿Qué es la soberanía para vos? Me mató. Lo maté. La soberanía. ¿Alguien me puede decir qué es la soberanía? ¿Qué opinan que es la soberanía? ¿Qué imagen se les viene a la cabeza? Las Islas Malvinas, YPF, una imagen de una batalla de la Edad Media. Cuando alguien les dice el Algo término independiente, si no. está bien, bueno, tiene que ver con la independencia, tiene que ver con la independencia, la soberanía. La soberanía, el primer estudio relevante sobre el concepto de soberanía se vincula más bien a los estados absolutos del siglo XVI, mediados del siglo XVII, podríamos dar como fecha de nacimiento de los estados-nación, si bien el concepto de soberanía luego fue evolucionando, en principio podemos decir que es bifronte. Existe una soberanía, como bien mencionó Mariano, que se vincula con la independencia que tiene un Estado, nación, en este caso, en su interacción y en su vinculación con el resto de los estados, nación. Estado-nación, repito, es un término hoy en día, yo diría, anacrónico en parte, pero que no pierde vigencia en lo que hace al tema principal de nuestra materia, que por supuesto está vinculado con la soberanía estatal, que como les dije, estudia en un primer ensayo James Bodin se escribe, en un libro, un compilado de libros, son 7 tomos, que se llama De la República. Bodin vinculaba la República no con la idea de división de poderes que uno podría tener hoy en día, el ideal republicano quizá romano o grecorromano va más del lado de una conjunción entre la libertad, la virtud, el debate, obviamente también la soberanía y la nación. Pero la nación, en el derecho internacional público moderno, nace en el año concreto de 1648. ¿Alguien sabe qué sucedió en 1648? En 1648 comenzó un orden que se le denomina el Orden de Westfalia, Westfalia con W.
¿Por qué se lo llama el Orden de Westfalia? Porque da finalización a una guerra, la guerra de los 30 años, se firma una paz que se llama la Paz de Westfalia, que es una conjunción de dos tratados que se firman en dos ciudades en la región de Westfalia, que hoy día es Alemania, y que fueron las ciudades de Osnabrück y Münster, en donde terminan las ambiciones imperiales que tenía el Imperio Habsburgo de poder unificar bajo su égida la soberanía vinculada a los principios del cristianismo y del catolicismo, de la Iglesia Católica. Ustedes habrán oído hablar de lo que fue la Reforma Protestante, que junto con otros eventos sumamente importantes, acontecimientos históricos que cambiaron el mundo, más que nada en la Edad Media, y que dieron comienzo a la Edad Moderna. Hay quienes se debaten dos hechos históricos que ustedes me podrán decir cuáles fueron, que dan comienzo a la Edad Moderna. ¿Alguien sabe cuáles fueron? El descubrimiento de América, o el redescubrimiento de América. En realidad yo diría que fue la llegada de Cristóbal Colón a América. América ya había sido transitada, navegada y conocida incluso cartográficamente por vikingos, celtas y normandos en el año 1492, y hay quienes imputan el comienzo de la Edad Moderna al año 1452, que fue con la ¿Estoy caída equivocado? Eso iba a decir, la caída de Constantinopla. la caída de Constantinopla en manos de Mehmed II, que era un rey sucesor del Imperio Otomano, y que puso fin a lo que era el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue el sucesor del Imperio Romano de Oriente, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, que es Roma. Cae, ¿alguien sabe en el año que cae Roma? ¿Hace cuánto cursaron Derecho Político? Hace bastante. No tienen que saberlo, pero yo un poco me gusta apelar a la historia porque me gusta estudiar historia, así que van a escuchar constantemente las referencias históricas. Aparte del derecho internacional público, tiene un 90% de historia y un 10% de derecho. Si me escuchan decir eso, un profesor apasionado de la doctrina de derecho internacional público me revolea con un tratado por la cabeza, pero bueno, me hago cargo. En el año 476 cae Roma. En realidad Roma no cae de un día para el otro, fueron una serie de invasiones que se llevan a cabo durante décadas. La edad de oro del imperio, habrán oído hablar de Marco Aurelio, Trajano, Adriano, ya había pasado largos años. Lo que sucede fue más que nada una disgregación interna y una invasión externa. Los ciudadanos romanos, hay quienes dicen que perdieron su virtud, hay quienes dicen que hubo una influencia o cierta influencia del cristianismo. En verdad el cristianismo lo que hizo en Roma fue lograr o intentar mancomunar las nuevas conquistas a las cuales se incorporaban al Imperio Romano, que ya llegaba incluso a lo que hoy es Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, todo lo que es la África del Norte, las invasiones de Cartago, en manos de Escipión el Africano anteriores, ya en la época de la República, las Galias que fueron conquistadas por Julio César, llegaron bueno, incluso a los Dardanelos y al Bósforo, que es la región que está Constantinopla, que tuvo tres nombres, Constantinopla, fue cuando el emperador Constantino traslada la capital
del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, y la autodenomina con su nombre, que luego fue Bizancio y hoy en día es la ciudad de Estambul, en Turquía. Y allí se dio paulatinamente una invasión en mano de otras civilizaciones, denominadas bárbaras por los romanos, porque ustedes habrán oído hablar que los romanos tenían su propio cuerpo de normas, su propio derecho civil, que era un derecho civil difuso, que luego fue recopilado en un tratado profuso por un emperador bizantino llamado Justiniano, y que hoy se lo conoce con el nombre del Digesto. Esto se dio de manera que la caída de Roma dejó el poder, el centro de poder de lo que era Occidente en manos del cristianismo, del Papa. Hay otro evento muy importante, otro acontecimiento, además de lo que ya había sido antes, por ejemplo, los concilios, o el primer concilio ecuménico de Nicea, en donde allí Constantino, junto con lo que sería el edicto de Milán, proclamaría la libertad religiosa y la creencia oficial del Imperio Romano pasaría a ser el cristianismo, junto con otros concilios que vendrían más adelante, empezarían a rebatirse las doctrinas eclesiásticas, el derecho canónico, y eso penetró muy fuerte, incluso en las poblaciones bárbaras, o en las civilizaciones bárbaras, llevando a que los propios reyes, porque el cristianismo tuvo una gran capacidad de mancomunión y de control sobre las diferentes civilizaciones y sobre, generalmente, quienes eran ciudadanos y habitantes de estos pueblos, se transformaran al cristianismo, ¿no? Tenían religiones paganas, y por ejemplo, Clodoveo, que era un rey franco, que luego pasaría a ser mucho más adelante el reino de Francia, ¿no? Todo lo que es la zona, por lo menos la región que hoy es Francia, se transforman al cristianismo, empiezan a generar una suerte de doctrina religiosa que también permitía unificar las creencias y los derechos, y que más adelante, con el correr del tiempo, esto llevaría a la conformación de un cuerpo jurídico, que junto con el derecho romano empieza a ser implementado a partir de las diferentes interacciones que tenían los estados entre sí y hacia adentro. Por eso la soberanía implica independencia, y la soberanía, y más que nada la concepción moderna de soberanía, o contemporánea, podemos decir que la soberanía implica también la voz de lo que emana del pueblo, ¿no? Un Estado es soberano cuando es regido por las leyes que les impone su Constitución, su norma fundamental, su Carta Magna. La primera Constitución es del año 1215, que es en el Reino de Inglaterra, pero también existieron diferentes ambiciones, más que nada imperiales, de poder unificar el derecho respecto de la cuestión de la soberanía entendida como independencia, ¿no? Y ahí tuvimos los proyectos fallidos del Imperio Carolingio, y el Imperio Carolingio, que bajo la famosa teoría de las 2 espadas fue coronado en Roma, Carlomagno, por voluntad papal, y que permitió más que nada contener lo que eran las invasiones que se habían desencadenado en el año 711 por parte de los musulmanes. Recordemos que la religión musulmana es la religión contemporánea que más ascendente tuvo en la historia en cuanto a su capacidad de penetrar en imperios como el persa, en imperios como el mogol, en diferentes reinados que de un día para el otro sucumbieron, e incluso en Europa. Desde el año 711 hasta el 1492, los musulmanes conquistaron la península ibérica.
De ahí habrán oído hablar de el andaluz, ¿no? Lo que hoy es España. E incluso les costó a los reyes católicos de aquel entonces, de hecho, la conquista o la invasión de América, o el descubrimiento, como llaman algunos de América, se da justamente porque se buscaba expandir las rutas comerciales hacia el lejano, las Indias orientales, y estaba tomado lo que era el canal de Suez. Bueno, todavía no existía el canal de Suez, pero era el mar Rojo, que era la transición del Océano Índico hacia el mar Mediterráneo, y una de las rutas comerciales más importantes. Entonces, todas estas cuestiones fueron forjando la idea de Estado-Nación. El Estado-Nación se desembaraza de la idea religiosa, que ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de las bulas papales, que fueron 4 bulas dictadas por el Papa Alejandro VI sobre lo que iba a ser el diferendo entre el Reino de Portugal y el Reino de España sobre los territorios de las Américas. Los problemas de las naciones europeas eran solucionados por el Papa. Y desde el año 1648 en adelante, cuando se terminan las guerras entre protestantes y católicos en Europa, nace la idea de Estado-Nación. Y a partir de ahí tenemos en el derecho internacional público estos nuevos entes que pasan a ser soberanos y que pasan a interactuar en un sistema que se caracteriza por tener la necesidad de equilibrar entre sí un poder que es proyectado a partir de lo que Mariano denominó como interés nacional. El interés nacional es una categoría, podríamos decir, vacía. ¿Por qué hoy Estados Unidos dice que las cuestiones de ciberseguridad conciernen a su interés nacional? Evidentemente existe un interés en que las empresas que hoy están situadas en Estados Unidos y que tienen allí diferentes centros de operaciones, generan empleo a los norteamericanos, proveen de seguridad y de software a toda su red de agencias, tienen acceso a datos de una infinidad o de miles y millones de ciudadanos. Eso hace a la seguridad estatal, porque hoy en día la seguridad se entiende como una seguridad individual proyectada al ámbito del Estado-Nación, o de lo que era el Estado-Nación y que hoy son los estados, ¿no? El Estado, que en verdad es, yo diría, una ficción, pasa a ser, en el año 1648, una realidad, en el sentido de que son ellos quienes construyen, quienes crean y quienes funcionan como unidades dentro de un sistema internacional. Entonces, recapitulando, a partir de este introito muy profuso de hechos históricos, ¿alguien me puede decir qué es la soberanía? Cuando un Estado, la Argentina, por ejemplo, con su Constitución Nacional, ustedes habrán oído hablar del artículo 75, inciso 22, que incorpora y otorga jerarquía constitucional a un plexo de tratados internacionales que están enumerados taxativamente en ese artículo y que tienen jerarquía constitucional. Son tratados que forman parte del derecho internacional, que se incorporan al derecho interno y que a su vez pasan a tener igual jerarquía que la Constitución.
Imagínense si en el año 1648 le hubiesen dicho al rey Habsburgo que su constitución iba a tener la misma jerarquía, que no había constitución, pero que los decretos que él hubiese dictado tenían igual jerarquía que los tratados que firmaba con el resto de los soberanos. Eran compartimientos estancos separados, el derecho internacional por un lado y el derecho interno por otro lado. Hoy en día existe una gran confusión en torno a todo esto. ¿Por qué? Porque a medida que evolucionaron las sociedades, el sistema feudal, que existieron acontecimientos como la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de Virginia en Estados Unidos, incluso la Constitución del 5360 de la Argentina, empoderaron, esta palabra que está muy de moda en este momento, a los ciudadanos de los estados como los destinatarios del concepto de soberanía que mencionaba Mariano. Hoy el soberano, en una faceta de capacidad para obligar, podemos decir que hoy es el poder ejecutivo de la nación, el presidente, pero el destinatario de este concepto pasó a ser el pueblo, los ciudadanos, quienes están investidos del poder para elegir sus magistraturas, para elegir al soberano, y quienes tienen además derechos humanos, como portadores, como entes con centros de imputación de derechos fundamentales. En este caso, estos tratados que mencioné en el artículo 75, inciso 22, cobran un protagonismo que no existía. Y ahí cambia el derecho internacional. Y hoy en día, desde el 1648, si bien nos encontramos con muchas cualidades, más que nada en lo que hace a la interacción entre los grandes poderes. Imagínense ustedes, hoy Rusia y Estados Unidos tienen una incidencia y un poder material, más que nada militar, porque Rusia el poder económico no es ni una de las 5 economías más grandes del mundo. Depende cómo la midamos, podría estar en el 7º o en el 9º puesto. Si la medimos con el método de PPA, está en el 9º puesto. Pero en capacidades materiales es innegable que el poder relativo vis a vis que tienen Estados Unidos con Bolivia es distinto. Eso estamos de acuerdo. O Rusia con, no voy a decir Ucrania, vamos a decir Turkmenistán, que es una ex república socialista soviética. Ahora, en el ámbito internacional interactúan todos los estados, independientemente del poder que tengan. Y en el derecho internacional partimos de la idea de soberanía, entendida como igualdad soberana. Todos los estados, según la Carta de Naciones Unidas, tienen iguales derechos en cuanto a sus derechos de soberanía. Artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, ¿vamos a ser tan crédulos de creer que todos los estados tienen los mismos derechos? Falta con ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Alguien sabe cómo está integrado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está integrado por 15 miembros. De los 15 miembros, tenemos 10 miembros permanentes. Perdón, 10 miembros no permanentes, que son rotativos y que se asignan en función de la geografía de cada uno de los estados, tratando de ser equitativos. Los designa la Asamblea General. ¿Cómo, perdón? Sí, después creo que hay 5 que son fijos, que están siempre, ¿no? Exactamente, son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Alguien sabe quiénes son los 5 miembros permanentes? Los 5 miembros de Estados Unidos. Reino Unido puede ser. Reino Unido. Profe, ¿no serían los que se consideraron, o sea, en líneas generales, los que se consideraron los vencedores, por así decirlo, de la Segunda Guerra?
¿Y quiénes fueron los vencedores de la Segunda Guerra? Bueno, los que dijeron las chicas, bueno, no me acuerdo, Estados Unidos, no me acuerdo. Los vencedores de la Segunda Guerra fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que de vencedor tuvo una declaración y, digamos, formar coalición junto con los aliados. Pero recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Francia fue invadida por Hitler. De hecho, fue una de sus primeras operaciones luego de lo que fue la invasión a Polonia por el desfiladero de Danzig. Hitler decide llevar a cabo la invasión, más que nada teniendo en cuenta los antecedentes de la Primera Guerra, con un método implacable desde la estrategia militar, que habrán oído hablar del Blitzkrieg, o guerra relámpago. Tiene que ver con la superioridad aérea y el bombardeo de ciudades, seguida por el despliegue de unidades de artillería, que son los tanques, y la unidad de infantería detrás. En menos de un mes había conquistado todo lo que es Francia, y había nombrado una república títere en la ciudad de Vichy, la ciudad balnearia de Vichy. Se exilian las autoridades oficiales de Francia en Inglaterra, en Londres, entre ellas el general Charles de Gaulle, que luego sería presidente, y en la República de Vichy quedan los generales que son condescendientes con el régimen que impone el eje. Queda en esa zona un mariscal que se llamaba Pétain, que era uno de los combatientes de la Primera Guerra Mundial y también que había salido victoriosa Francia. Francia, China, ¿y alguien me puede decir el quinto? Rusia. Rusia, que Rusia es distinta a la Unión Soviética. ¿Saben cuál es qué sucedió con lo que era la Unión Soviética, que era el Estado que formó parte de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, las diferentes batallas? Habrán oído hablar de Stalingrado, de la batalla de Kursk, de la batalla de Leningrado, la batalla de Moscú. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? En la Unión Soviética, que nace en el año 1917, esto creo que lo habrán estudiado, lo que fue la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que impone básicamente a grandes rasgos un régimen comunista, y que desde 1917 hasta 1991 formó una unión de repúblicas, que estaba conformado por lo que hoy son 3 estados, 13 en total, que una vez desintegrada la Unión Soviética en el 1991, llevó a que existan nuevos países, básicamente, que formaban parte de esa unión de repúblicas. Entre ellas, ¿me pueden mencionar alguna ex república socialista soviética? Letonia, Estonia, ¿no? Bielorrusia. Muy bien, sí. Las 3 del Báltico, que son Letonia, Lituania y Estonia. Bielorrusia. Yugoslavia. ¿Cómo, perdón? Yugoslavia. Yugoslavia era otro estado. Tenemos ahí, a ver, les voy a compartir pantalla un segundo. A ver. Porque esto es importante tenerlo presente desde un comienzo. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí. Bien. ¿Qué pasa? A ver si lo podemos poner así. Es fácil. Bueno, esto es Europa. Esto es Rusia, el país con mayor superficie territorial del mundo, el país más grande del mundo. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia tiene cualidades geopolíticas únicas, no solo por ser el país más grande del mundo, sino por tener
ser técnicamente tricontinental. Tiene salida al Pacífico a través de un puerto que se impone después de unos tratados en los que Rusia, el Imperio Ruso en el siglo XIX medió junto con China, y China le cedió la península de Vladivostok. Es la única salida que tiene Rusia a aguas cálidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial que mencionábamos recién, y más que nada teniendo en cuenta lo que iba a ser el desembarco aliado en Japón, que no se dio nunca, el desembarco aliado en Japón. ¿Saben por qué no se dio nunca el desembarco aliado en Japón? Además de por las 2 bombas nucleares de Nagasaki y Hiroshima. Porque cuando los estadounidenses iban a penetrar en territorio japonés e hicieron sus primeros despliegues para hacer un desembarco igual que el de Normandía en Japón, en una de estas islas, concretamente en esta isla, que se llama Okinawa, los kamikazes japoneses se tiraban contra los batallones de infantería naval de los Estados Unidos, suicidándose y dejando un saldo de muchísimos muertos. Entonces, el presidente de aquel entonces, de Estados Unidos, que era un tipo pragmático, resolutivo, que no era un intelectual, no era una figura del mundo de la academia, incluso era el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, que fallece, que fue el líder, ¿no?, de todo lo que fue el ingreso a los conflictos y al teatro de operaciones en la Segunda Guerra Mundial, después de lo que fue el 7 de diciembre de 1941. ¿Alguien sabe qué pasó el 7 de diciembre de 1941? Hay películas muy lindas. Una isla que está por acá. En Pearl Harbor, la flota aeronaval del Imperio japonés decide bombardear Pearl Harbor, un ataque sorpresa que se hace a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, que hasta ese momento era neutral, le declara la guerra a Japón. Luego, como formaban parte de un tratado tripartito, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, y ahí tenemos todo el bolonqui de la Segunda Guerra Mundial, que termina en agosto del 45. Entonces, volviendo a esto, Rusia también se quedó después de lo que había sido la conferencia de Yalta, con las Islas Kuriles que están acá, que están al norte del territorio de Japón, y que hoy en día hay una reclamación territorial muy importante, una controversia entre Japón y Rusia sobre el futuro de estas islas. Rusia, ¿por qué quiere las islas? Porque tiene salida a aguas cálidas. Recordemos que Rusia tiene, además de la proyección ártica, que son aguas en su mayoría congeladas durante la etapa invernal del año, tiene salida al Báltico a través de los puertos que tiene en San Petersburgo y en este único límite litoral marítimo que tiene Rusia, y que además comparte con Finlandia. Hoy en día, e incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética llevó adelante una invasión en Finlandia, lo que fue la guerra de invierno, el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Y de la Unión Soviética formaban parte también Estonia, Letonia, Lituania, los 3 países del Báltico, Bielorrusia, Ucrania, que hoy está en ciernes por el conflicto que ya todos conocemos, Georgia, Armenia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Y me estoy olvidando de Moldavia, que está acá, este país que está acá, en la frontera con Ucrania. Yugoslavia, que ahí mencionó nuestra compañera, era otro estado que pertenecía a la esfera de influencia soviética, pero que tenía soberanía, porque era independiente. Y durante la vida de un mariscal que había sido ganador y había llevado adelante la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Joseph Broz Tito, el mariscal Tito, conformó un país de lo que hoy son las repúblicas de Eslovenia,
Croacia, Serbia, vamos a entrar un poco más, Bosnia-Herzegovina y Kosovo, que hoy tiene un estatus de independencia controvertido porque es un territorio, la ex Yugoslavia, que se disgregó, se escindió. Hubo una guerra enorme, un genocidio en Yugoslavia, que hoy, al día de hoy, es juzgado por un tribunal internacional para la ex Yugoslavia, que se encarga de acusar, perseguir y juzgar los crímenes cometidos, en su mayoría crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en el territorio de la ex Yugoslavia. Hubo un despliegue de operaciones, primero más o menos pacífico en Eslovenia, luego en Croacia, y la peor parte se la llevaron Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Bosnia-Herzegovina en el año 95, principalmente un genocidio terrible, que hay películas que habrán oído hablar, la ciudad de Srebrenica, que está aquí ubicada, y luego en Kosovo, que hoy en día que fue bombardeada en el año 99 y que también genera un conflicto multiétnico importantísimo. ¿Ustedes por qué creen que existen este tipo de conflictos? Para ir teniendo cada vez más poder. Bien, para ir teniendo cada vez más poder es una hipótesis, podemos decir, una hipótesis que tiene mucho asidero dentro de lo que son las relaciones internacionales y que se vinculan a dos principios fundamentales que quiero que ustedes se acuerden siempre que lean una noticia de internacional. Un principio fundamental lo podemos llamar el principio de la anarquía. ¿Qué significa la anarquía en el sistema internacional? Hay un autor muy conocido, autor de la teoría realista o neorrealista de las relaciones internacionales, que se llama Kenneth Waltz, que habla del principio de la anarquía como la ausencia de una autoridad centralizada que pueda dictar leyes y que pueda hacer ejecutar esas leyes y juzgar en base a esas leyes. En un Estado-nación, por lo menos vamos a figurarnos un derecho interno como la Argentina, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En el estado de anarquía, en un sistema internacional, no existe un ente superior que pueda dictar las normas, hacerlas cumplir y juzgar los hechos que sucedan en base a esas normas. Otro principio, que esto ya es un principio más de, podemos decir, de relaciones internacionales o de geopolítica, pero sirve para entender la situación, es el principio de incertidumbre. Ningún Estado está seguro de cuáles son los intereses de los otros Estados. Entonces, como existe incertidumbre constante sobre cuál es la necesidad de otro Estado, estos siempre actúan en función de acrecentar su poder relativo, ganar poder para estar en una situación de mayor seguridad y defender el interés nacional que mencionó Mariano. En definitiva, eso es lo que se conoce como la teoría del neorrealista o del realismo ofensivo de relaciones internacionales, y que tiene que ver con un constante dilema de seguridad entre los estados. Todas las ganancias que pueda tener Rusia, vamos al conflicto de Rusia y Ucrania, todas las ganancias territoriales que pueda obtener Rusia afectan directamente los intereses nacionales o vitales que pueda tener Estados Unidos. Que estamos acá en el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Ahora, ¿por qué a Estados Unidos le interesa Ucrania? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien buscó una noticia sobre este tema? Yo busqué la noticia, pero no se trataba tanto de Estados Unidos sobre Ucrania, sino sobre la efectividad de las sanciones que le estaban imponiendo a Rusia. Si Bien. esas sanciones eran efectivas o no. En realidad era una estadística de un economista brasilero que decía que las sanciones están desde 1950, decía que el país que mayormente había impuesto sanciones era Estados Unidos,
y organizaciones como la Unión Europea o la ONU, y hablaba de una investigación de una facultad de Filadelfia que decía que primero clasificaba los distintos tipos de sanciones, después hacía como una clasificación de las finalidades de esas sanciones y decía que era un 30% efectivo. Bien. Yo No busqué, conozco el índice. Sí, perdón, Carlos. sí, relacionado con el tema de por qué es que Rusia está interviniendo en Ucrania, de que hay un principio en el derecho internacional, en la ONU en el año 2005, que habilita a un Estado a meterse o intervenir en otro Estado por razones humanitarias, como por ejemplo por genocidios. Y lo que alega en este caso en Rusia, perdón, es que se han llevado a cabo genocidios en Ucrania y es por eso que está interviniendo, digamos. Bien, bien, bien. Muchas cosas muy, muy interesantes. Ustedes díganme si los aburro. Yo no quiero aburrirlos. Yo quiero, no les digo divertirlos porque por ahí sería muy ambicioso y tampoco creo que necesariamente esto sea divertido. A mí me divierte ir a ver a Independiente. Bueno, este último fin de semana no, pero por lo general me divierte ir a tomar una cerveza con mis amigos, me divierte ir a la cancha, ir al cine, ir a ver alguna banda. Eso es lo que me divierte, lo mismo que a ustedes. También me interesan estos temas y cada tanto me divierte leer sobre ellos, pero no todo el día. Yo no quiero que ustedes se aburran, yo quiero que a ustedes les resulte entretenido, por lo menos, o con cierto entretenimiento, y que además aprendan. Entonces, me dicen si los aburro, si me estoy yendo mucho por las ramas, yo hago un esfuerzo para que ustedes, o intento que ustedes también aprendan y a la vez se diviertan. ¿Qué pasa con esto que mencionaron muy bien las dos compañeras? Primero, ¿por qué Estados Unidos aplica sanciones a Rusia? ¿Y por qué esas sanciones generan vulnerabilidades dentro de la economía rusa? Y fundamentalmente en los ciudadanos de Rusia. Bueno, primero, Estados Unidos forma parte de una coalición de estados que conforman una alianza que se llama la OTAN. Habrán oído hablar de la OTAN, que es la sigla que denomina la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización que nace en la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo histórico que abarca, hoy está debatido si terminó o no la Guerra Fría, pero el consenso de la mayoría de la biblioteca es que la Guerra Fría abarca del año 45 hasta el año 91, cuando cae la Unión Soviética. Y el Tratado de la OTAN se conforma en el año 1949 para garantizarle al continente europeo su seguridad en materia de defensa. Como Estados Unidos, cuando terminó la guerra, era el país más poderoso del mundo, en términos económicos y en términos militares, y el segundo país más poderoso del mundo era la Unión Soviética, que la Unión Soviética se había extendido hasta esta ciudad, técnicamente, porque recordemos que la Unión Soviética primero formaba, como bien mencionamos recién, Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, hasta acá, pero luego lo que era Polonia, Checoslovaquia, que hoy es República Checa y Eslovaquia, la ex Yugoslavia y diferentes países que hoy están, Rumania, Bulgaria, son todos estados que conformaban la esfera de influencia soviética, que era lo que se denominaba como la coalición del Tratado de Varsovia. El Tratado de Varsovia fue la contraparte del Tratado de la OTAN. No importa muy bien los pormenores históricos, el Tratado de Varsovia es del año 55, pero finalmente cuando termina y se cinde la Unión Soviética y finaliza la Guerra Fría, se disuelve el Pacto de Varsovia. ¿Y qué empieza a hacer la OTAN? Que hasta ese entonces Austria había sido declarada neutral en el año 55, teníamos ahí en ciernes, después de lo que habían sido el Tratado de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea, diferentes proyectos de integración europea que ya vamos a ver cómo evolucionaron en la historia.
y que luego en el año 93 conforman, a partir del Tratado de Maastricht, en la ciudad de Países Bajos, la Unión Europea. Tenemos, además de la Unión Europea, la OTAN, que era una alianza, es una alianza militar. ¿Qué empieza a hacer la OTAN cuando finaliza la Guerra Fría? Se empieza a expandir hacia el este. Entonces se incorpora a Polonia, a República Checa, a todos los países, luego, bueno, a Croacia la incorpora en el 2007, avanza incluso hasta los países que conformaran los 3 estados de la ex República Socialista Soviética. Estonia, Letonia y Lituania forman parte de la OTAN hoy en día. Ucrania no forma parte de la OTAN. ¿Por qué no forma parte de la OTAN? Porque Ucrania, además de ser un estado que formaba parte de la URSS, es un estado que atenta contra lo que podrían ser los intereses vitales de Rusia. Recordemos que Rusia no tiene salidas litorales, aguas cálidas, como mencionamos recién, tiene el Pacífico, puerto de Vladivostok, y tiene la salida del mar Báltico, que también son aguas frías la del mar Báltico, en su mayoría muchas congeladas, y que además hay cuestiones vinculadas a los límites marítimos del resto de los estados, que hoy en día hay un fallo muy conocido que ya lo vamos a ver, que es el fallo del Mar del Norte, que es una zona donde se contestan y se superponen muchos espacios marítimos, es lo que denominamos estados enfrentados o adyacentes. Por ejemplo, Lituania y Letonia son adyacentes, Letonia y Suecia son enfrentados, Finlandia y Rusia son adyacentes, Rusia y Suecia son enfrentados. Acá lo que sucedió fue que Ucrania empezó a intercambiar diferentes tratativas para incorporarse a la OTAN. Y a partir de lo que fue la declaración de Bucarest del año 2007, la OTAN, que es además de un tratado, es una organización internacional, decide que Ucrania y Georgia van a incorporarse a la OTAN en el futuro. ¿Qué es lo que hace Rusia en enero de 2008? Invade Georgia. Y en enero de 2008 se proclaman, Rusia reconoce la soberanía, fíjense cómo se conectan todos los conceptos, de 2 estados que no son reconocidos por el resto de los estados, que son Osetia del Sur y Artsaj, que están por acá. Hoy, bueno, Google Maps no me lo tira porque Google Maps no es ruso, pero son 2 estados enclaves que están acá. Y en Ucrania, en el año 2013, Ucrania, un estado que hasta el año 2013 era presidido por un señor de apellido Yanukovych, que era prorruso, amigo de Putin, y que en el año 2013 se produce un fenómeno que habrán oído hablar, quizá en los medios en los últimos días, que se denomina el Euromaidán. ¿Qué pasa con el Euromaidán? Derrocan a Yanukovych a partir de lo que fue una manifestación que llegaron a las capitales de Kiev y que bregaban por la incorporación a la Unión Europea, al ala más europeísta que tiene Ucrania. Ucrania es un territorio dividido étnica y geográficamente. Tenemos toda la región occidental de Ucrania, que tiene mucha más afinidad con lo que es el continente europeo, y tenemos el sector oriental, donde hoy se despliegan la mayoría de las operaciones militares, en donde hay mayoría de prorrusos. Esto es una realidad. Entonces, en el año 2014, cuando derrocan a Yanukovych, lo que decide hacer Rusia, viéndose venir que Ucrania podía llegar a ser incorporada a la NATO, a la OTAN, es invadir Crimea. ¿Qué es Crimea? Es esta islita que está acá, esta península en realidad,
la península de Crimea, que generó no se imaginan la cantidad de guerras que se despertaron por la península de Crimea, porque es una salida estratégica a los Dardanelos y al Bósforo, la salida al Mediterráneo que tiene Rusia, y que generó una guerra terrible en el año 1852, que fue parte de los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, y que Rusia entiende como propia, incluso luego de lo que fue la caída de la Unión Soviética. Se le había garantizado a Rusia, el presidente Gorbachev de aquel entonces, de la Unión Soviética, había escuchado por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, que Ucrania no se iba a incorporar a la OTAN. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Bueno, se firman las minutas para que Ucrania se incorpore a la OTAN y generó lo que mencionamos recién, un problema irreconciliable de intereses vitales. Por lo menos del lado ruso, esto fue visto como una hostilidad, y no es que estoy justificando la invasión, pero la realidad es que la percepción que tuvo Moscú fue que la OTAN, si podía incorporar a Ucrania, iba a llegar a desplegar armamentos tácticos que tienen una proximidad de menos de 1000 kilómetros a Moscú. Imagínense esto que es hoy las dos provincias que están contestadas, que son las regiones de Luhansk y Donetsk. Imagínense si la OTAN despliega misiles balísticos de corto alcance nucleares a la capital de Rusia. Estamos hablando de una ventaja militar que amenaza directamente lo más profundo de la defensa de Rusia. En el año 1961, vamos acá, se produjo una famosa crisis que se llamó crisis de los misiles. Más o menos, a grandes rasgos, lo que sucedió fue que la Cuba castrista de Fidel Castro vio, luego de lo que fue el alineamiento con la Unión Soviética, vio llegar desde Moscú una serie de misiles que se apostaron sobre las costas de la isla de Cuba, apuntando hacia las ciudades atlánticas de Estados Unidos, y que en Washington encendieron la alarma nuclear de que podía llegar a tratarse de una eventual guerra nuclear, que estamos hablando de un cataclismo, porque si hoy existe una guerra nuclear, esta clase no tiene ningún sentido porque palmamos todos. Con la capacidad nuclear que tienen hoy los estados, más que nada los estados que tienen armas nucleares. ¿Alguien sabe cuáles son los estados que tienen armas nucleares? Corea del Norte, Irán. Muy bien, Corea del Norte tiene armas nucleares. Ya vamos a hablar del caso de Corea del Norte. ¿Quién más? Irán. Irán, bueno, Irán todavía, aparentemente, por suerte, no tiene armas nucleares, pero tiene un proyecto nuclear, y bueno, ya vamos a hablar de lo que es el proyecto de nuclearización que tiene Irán, más que nada en la segunda parte. Pero Irán no tiene capacidad nuclear hoy en día. Sí está enriqueciendo uranio por una serie de acuerdos fallidos que el gobierno de Trump denunció, que se habían dado en su momento y que buscan disuadir a Irán de que obtenga un arma nuclear, más que nada porque amenaza todo el Medio Oriente. Ahí Estados Unidos tiene intereses, Israel tiene intereses y tiene armas nucleares, Israel. Y bueno, Rusia también obviamente busca estabilidad en Medio Oriente, y bueno, el plan de Irán de tener su arma nuclear podría desestabilizar la seguridad en Medio Oriente. Corea del Norte tiene armas nucleares, India y Pakistán tienen armas nucleares recíprocamente. Bueno, India y Pakistán tienen una controversia de soberanía muy importante en la región de Cachemira, en el norte de la India, y existe hoy en día un principio de disuasión en donde si un Estado tiene la suficiente cantidad de armas nucleares para hacer en un primer ataque desaparecer todas las armas nucleares de otro Estado, entonces ahí obtendría
una ventaja estratégica por sobre su rival y futuro o potencial enemigo. ¿Qué sucede si Pakistán ataca desde su capital Islamabad a la capital de la India, Nueva Delhi, con armas nucleares? Bueno, lo que haría la India seguramente es reaccionar y atacar la capital de Pakistán y el territorio de Pakistán con sus armas nucleares. Entonces, en ese principio, lo que indica el dilema del prisionero lo pueden googlear, no les voy a explicar qué significa, pero básicamente es una situación en donde yo no tengo incentivos de tomar una iniciativa que ponga en riesgo la ventaja que puedo, el eventual beneficio que puedo obtener y que me incentiva a mantener un status quo para no atacar en materia nuclear y para que exista un principio de disuasión entre los dos estados. Yo no ataco a Pakistán porque si a Pakistán le sobra un arma nuclear de las 160 que tiene, después del ataque que yo realizo, para atacarme a mí, entonces el daño que puede infligir Pakistán a la India es de tal naturaleza que puede hacer morir a millones de personas en 5 minutos. Es lo que se conoce como el principio de destrucción mutua asegurada. Las siglas en inglés es MAD, Mutual Assured Destruction. Es el principio que crea el secretario de Defensa de los Estados Unidos, de John Kennedy, que tuvo un rol muy importante en la crisis de los misiles que mencionamos recién, en el año 61, Robert McNamara, y que indica que la catástrofe nuclear que podría llegar a existir en caso de una confrontación entre dos potencias nucleares podría llegar al fin del mundo, como lo conocemos hoy. Entonces, claro, lógicamente, Rusia no querrá que la OTAN despliegue misiles de corto alcance a Moscú, porque eso le daría una superioridad, una ventaja estratégica muy importante a los Estados Unidos y a toda la OTAN. A su vez existe una divisoria de aguas en materia étnico-nacional. Tenemos, por un lado, una mayoría ucraniana o grupos étnicos que se sienten históricamente paneslavos. Hay todo incluso una explicación que parte de cómo nace el Imperio Ruso en el año 1600, ¿no? El Oblast de Kiev. Esto es una explicación histórica que no voy a profundizar, pero básicamente le da una raigambre muy importante a lo que es la región de Ucrania para la conformación de lo que era el Imperio Ruso, y a través de la influencia que tuvo la Iglesia Ortodoxa, que es la iglesia oficial que hoy en día existe en Rusia, que exalta a Putin, a diferencia de lo que era el laicismo secular de la URSS, y que esas minorías, a partir de lo que fueron los tratados de la hoja de ruta de Minsk, que fue una hoja de ruta que se firma en el año 2014 y 2015, después de la caída de Yanukovych, después del Euromaidán y después de la invasión de Crimea, esa hoja de ruta garantizaba cierta autonomía a las provincias de Luhansk y de Donetsk, y garantizándole también los derechos humanos fundamentales a los grupos prorrusos, que obviamente, por una cuestión de poca afinidad con los ucranianos, tardaron 5 minutos en entrar en combate, y se generó una guerra fría en estas provincias, entre los grupos prorrusos y los pro-ucranianos, los ucranianos a los que el presidente Putin les imputa cometer actos de genocidio contra las minorías rusas en Ucrania, y que esa situación llegó al día de hoy a que Rusia utilice como justificación de su invasión la defensa humanitaria de estos grupos y minorías, que, como bien mencionó nuestra compañera Karen, nacen a partir de un principio que en el año 2005 se proclama por una resolución de la Asamblea General, que es el principio de responsabilidad de proteger. R2P, responsabilidad de proteger los derechos humanos de las poblaciones y de los habitantes de todos los estados, y esa responsabilidad de proteger, según la
línea argumental rusa le permite una invasión a dos provincias que forman parte del territorio de Ucrania. Entonces ahí hemos contestado dos líneas argumentales. Por un lado, tenemos el principio de integridad territorial. Ucrania, nosotros sabemos que las provincias de Luhansk y Donetsk forman parte del territorio de Ucrania, son reconocidas por la comunidad internacional como el territorio de Ucrania, y Rusia mismo las reconoce como el territorio ucraniano. No existe una controversia de soberanía en esos territorios, pero aparentemente Rusia encuentra como objetable la comisión de actos de genocidio, supuestos actos de genocidio, que los lleva a invadir y a utilizar la fuerza. Otro principio que rige hoy el derecho internacional público, el principio de no uso de la fuerza. Los estados no pueden recurrir a la fuerza para resolver sus controversias y sus disputas. Es el principio 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 2.4, que a su vez tiene todo un capítulo sexto de la Carta que refiere a la solución pacífica de controversias. Y por otro lado, tenemos otro principio también muy importante, que es el principio de no intervención en los asuntos internos. Y tiene que ver con la primera parte de la soberanía, o una de los frentes de soberanía que mencionamos recién con Mariano. La soberanía entre estados tiene que ver con una concepción positiva de la libertad. Yo hago lo que quiero, básicamente, porque soy un estado independiente. Es una simplificación, pero quiero que se entienda el concepto. Un estado es soberano porque puede, en principio, hacer con su interés nacional y con su conducta internacional lo que quiera de sus relaciones, de su tratamiento con otros estados, de su política exterior, de la firma de tratados internacionales, de acuerdos. En fin, ya vamos a ver que existen ciertas normas que son intransgredibles, entre ellas el respeto a el deber de no cometer actos de genocidio, entre ellas la prohibición de la esclavitud, entre ellas la prohibición de los actos de piratería. En fin, ya vamos a ir sobre ese tema. Pero lo importante acá es entender que el derecho internacional encuentra controvertidos diferentes principios generales que forman parte del derecho internacional, como lo son el principio de no uso de la fuerza, el principio de no intervención, el principio del respeto a los derechos humanos y a la cooperación entre estados. Son todos principios que son utilizados por los estados, valga la redundancia, para poder desplegar de la manera más coherente con las normas que existen dentro del derecho internacional su propio interés nacional. ¿Y esto por qué es? Por lo que mencionamos recién, de la anarquía. Al no haber un ente que regule las relaciones y que sea legiferente, juzgador y ejecutor de las normas internacionales, entonces los estados tienen una capacidad de autorregularse muy amplia. Por eso decimos que el derecho internacional público es un sistema descentralizado o un derecho descentralizado. Los estados son legiferentes, crean las propias normas. Y acá voy a dejar de compartir pantalla. Los estados, ahí no los veo. ¿Me ven ustedes? Sí. Sí, profe. Bueno, bien. Los estados, estaba diciendo, son parte de la comunidad internacional, son los integrantes primordiales de la comunidad internacional, son quienes interactúan con otros estados y con otros sujetos del derecho internacional a través de la firma de tratados, a través del derecho diplomático y consular, a través de acuerdos privados que pueden darse en materia de inversiones, en materia de comercio internacional, y son a su vez quienes
como integrantes de la comunidad internacional, deben observar las normas fundamentales del derecho internacional y hacerlas valer. ¿Cómo la hicieron valer después de 1945? Creando un sistema, un orden, algunos lo llamarán orden internacional liberal, lo habrán oído escuchar, que nace en dos conferencias, hacia fines del año 1944, una, la conferencia de Dumbarton Oaks, y otra de ellas en la ciudad de San Francisco, en septiembre del 45, que da nacimiento a una organización, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y ese sistema se le denomina un sistema multilateral. ¿Por qué es multilateral? El multilateralismo, y vean el problema 1 y hay una referencia al multilateralismo, implica que los estados conciertan en un centro que sirve para armonizar los intereses comunes y controvertidos que puedan tener entre sí. Uno de los propósitos de la Carta, según el artículo 1 de la Carta. Además sirve para cooperar. Y esa cooperación se puede dar en distintos ámbitos. Se puede dar, por ejemplo, en el ámbito de la FAO. La FAO es la organización internacional que se encarga de regular cuestiones alimentarias. Se puede dar en el ámbito de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que nace en el año 91. Se puede dar en el ámbito de cuestiones vinculadas a regiones. Por ejemplo, en la Argentina habrán oído hablar de lo que es la CEPAL, que es la Comisión de Estados para el Progreso de América Latina, y es una organización internacional. Y es una organización internacional permanente. Y es una organización internacional que tiene organismos y tiene una Secretaría General, que hoy dirige Antonio Guterres, portugués, y que tiene subjetividad internacional. ¿Qué significa que un Estado tenga, o mejor dicho, qué significa la subjetividad en materia jurídica? Esto ustedes lo tienen que saber porque es de teoría general. ¿Qué significa ser sujeto de derechos? Ya sé que están cansados, ahí la veo a Rocío que dice, por favor que pare de hablar. Son 5 o 10 minutos más y terminamos, pero quiero terminar con 3 ideas y ya agarrarlo en la clase que viene más fresco con estos temas. ¿Qué significa ser sujeto de derechos? Que tenés derechos. Bien. Habla, dale. ¿Cómo, perdón, Mariano? No, que creo que corté a Julieta. Julieta dijo. No, yo solo dije que es un sujeto que tiene derechos y obligaciones. Bien. Es por ahí. Un sujeto de derechos no tiene derechos. Los derechos se ejercen, no se tienen. Esto es una cuestión que yo, por ahí suena muy de profesor Girafales o de maestro Ciruela. No sé si conocieron al profesor Girafales, por eso es muy viejo. Pero que a veces uno cuando lo pone en un escrito o habla y la gente lo escucha y por ahí un profesional te llama la atención. Yo como docente por ahí me nace decir o aclarar o clarificar estos temas que respecto de la terminología, ¿no? Los derechos se ejercen o, según una teoría, que es la teoría de la adquisición o los derechos adquiridos, pueden formar parte de un patrimonio. De hecho, el patrimonio es la masa de bienes que conforman los derechos y las obligaciones de un sujeto. Los derechos y las obligaciones forman parte respecto de un sujeto, de lo que podemos denominar centro de imputación. Uno a un sujeto de derecho le imputa derechos y obligaciones según los términos de su capacidad, ¿no?
tenemos capacidad de ejercicio, tenemos capacidad de derecho. Los términos de su capacidad o los límites de su capacidad vienen dados en un derecho interno por la ley y por el ser, por los hechos, ¿no? Por el ejercicio de esos derechos. En el ámbito internacional, podemos decir que los sujetos de derecho internacional, recordemos en este sentido la definición de derecho internacional público, primordial, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos de la comunidad internacional. Regulan las relaciones jurídicas entre sujetos de la comunidad internacional. Los sujetos de la comunidad internacional primordiales son los que nacieron en 1648. Los estados-nación, según esa terminología, según lo que podemos llamar coloquialmente hoy países. Los países, las naciones, son sujetos de derecho internacional. Además, existen otros sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, las organizaciones internacionales, que, mutatis mutandis, tienen una analogía con las personas morales o personas jurídicas, ¿no? Una persona jurídica es una organización internacional. Un Estado también es una persona jurídica desde el plano del derecho interno, del derecho público, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que una organización internacional tiene una capacidad limitada o relativa. Relativa para el propósito al cual fueron creadas, igual que una persona jurídica del derecho interno. Por eso, una organización internacional está conformada por una pluralidad de sujetos de derecho internacional, que son los estados, y que deciden crear, con un propósito determinado, una organización con secretaría permanente. Eso es un requisito esencial para que exista una organización internacional. Tiene que haber una secretaría permanente. La ONU tiene una secretaría permanente, tiene organismos que son principalmente 4, son el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General y el órgano de administración fiduciaria, que hoy está en desuso porque tiene que ver con una cuestión de descolonización que hoy ya casi está superada, queda pendiente la cuestión Malvinas. Ahora, en el ámbito de la subjetividad internacional, que la subjetividad internacional conforma el trípode del derecho internacional, que quiero que ustedes hagan esta conexión. Derecho internacional, sujetos de derecho internacional, que ya lo van a ver con Romina. Por otro lado, tenemos el sistema multilateral que les acabo de mencionar, con su figura más relevante, que son las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y por otro lado, y por último, tenemos las fuentes del derecho internacional. ¿Qué significa el término jurídico fuentes del derecho? ¿Qué es una fuente del derecho? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La costumbre, ahí dijeron. Las fuentes del derecho tienen que ver con la forma en que se manifiesta el derecho. No tenemos que confundir fuentes materiales de fuentes formales. La fuente material, por ejemplo, de la Constitución argentina, de la Constitución Nacional, es, podemos decir, la Constitución de los Estados Unidos, podemos decir el federalista, podemos decir las bases y puntos de partida para la Confederación Argentina de Alberdi, podemos referirnos incluso a la Constitución de Venezuela, diferentes fuentes materiales, hechos históricos, los pactos preexistentes. Yo siempre digo que en la vida hay 3, 4 cosas que uno no se puede olvidar. Por lo menos yo. Yo no me puedo olvidar de
la receta de los niños envueltos de mi abuela, que es muy, muy buena, un día los voy a invitar a comerla. La formación de Independiente del 84, campeón de la Libertadores y que le gana al Liverpool en Japón. Uno también se tiene que olvidar siempre del cumpleaños, esto es fundamental, cumpleaños del novio, de la novia, o del amante, o de ambas, o ambos. No Me le estás pifies, comprometiendo, porque me están preguntando el cumpleaños acá. no le pifies porque estás en el horno. Eso acordátelo. Y en cuarto lugar, yo diría que un abogado se le agrega un cuarto, que es el preámbulo de la Constitución. Que no le voy a pedir que me reciten el preámbulo de la Constitución, pero yo les aseguro que es importante el preámbulo de la Constitución, que ahora lo voy a recitar yo. Dice: nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntaria elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de los pactos preexistentes, fuente material, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, interés vital, interés nacional, Mariano. Proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. ¿Quién es el soberano ahí? El pueblo de la nación. ¿Cuál es la fuente material? Los pactos preexistentes. ¿Cuál es el interés nacional? Proveer a la defensa común, promover el bienestar general, todos esos enunciados que uno repite y que tienen contenido. Ese es el interés nacional. Ese es el interés. Y que quiero que ustedes lo aprendan. Y que mencionan las fuentes materiales, los pactos preexistentes. Ahora, las fuentes formales del derecho son, ahí mencionó Mariano, la costumbre también llamada fuente consuetudinaria, primordialmente la ley, ¿no? La ley en el ámbito internacional son los tratados internacionales, que denomina indistintamente tratado, convención, pacto, declaración, depende cómo sea, declaración universal, por ejemplo, todo lo que son los pactos internacionales, la declaración americana y demás son considerados tratados internacionales. Ya vamos a ver tema tratados en particular, pero nos referimos a cuerpos escritos de normas jurídicas en las que forma parte dos o más estados. La costumbre internacional, los principios generales del derecho, por ejemplo, principio general, el principio de la buena fe, el principio de la cosa juzgada, el principio general del derecho de la teoría de la imprevisión. Se me ocurren distintos principios que, bueno, ustedes ya los conocerán de otras materias. Y luego existen fuentes auxiliares o secundarias, que son principalmente la jurisprudencia y, en segundo lugar, la doctrina. Esto está enunciado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es una enunciación. ¿Por qué está ahí? Nadie sabe por qué está ahí. Supongo que es porque es el reglamento y el estatuto de la Corte, pero la doctrina del derecho internacional público identifica a ese artículo en particular como el que enuncia las fuentes del derecho internacional, que ya las vamos a ver en particular, y que lo que quiero que ustedes se lleven a su casa, o que sigan en su casa pero se lleven de esta reunión, es que conforma el trípode, el eje central de la materia. Sujetos del derecho internacional, sistema multilateral con Naciones Unidas a la cabeza y, por último, las fuentes del derecho internacional público, que son las que acabo de mencionar y que están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional. Bueno, eso es a grandes rasgos. Hoy quise introducirlo, ya sé que no tuvieron tiempo de explicar el resto de las noticias, que las vamos a ver la clase que viene, así que tráiganlas. Pero quería dejarles en claro los lineamientos principales de la materia, los ejes de la materia, e introducirlos muy, muy por encima con algunas nociones
de relaciones internacionales. El derecho internacional y las relaciones internacionales no son lo mismo. Ahora, uno sería, yo como profesor, si no les explico cómo funciona a grandes rasgos el sistema internacional, estoy faltando a mi deber pedagógico, porque el derecho internacional no es lo mismo que el derecho penal, no es lo mismo que el derecho civil, no es lo mismo que nada de lo que vieron hasta ahora. Tiene obviamente principios generales, tiene procedimientos, tiene normas jurídicas, sujetos, como acabamos de ver, pero es una rama particular, incluso que se distingue del derecho internacional privado. Que en el derecho internacional privado, no sé, alguien está cursando, está padeciendo a mi amigo Juan Acosta en derecho internacional privado. Bueno, ya les va a tocar y ya les explicará muy bien de qué se trata. Pero el derecho internacional público tiene esta cualidad particular. Regula las relaciones jurídicas a través de normas jurídicas de la comunidad internacional, cuyos destinatarios son los sujetos de la comunidad internacional, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Bueno, espero que no los haya aburrido. La idea no es hablar mucho, ya sé que lo repetí hoy, lo dije al principio de la clase, lo repito ahora, pero bueno, me pareció que uno para partir, dar el puntapié inicial, tenía que aclarar esto. Cualquier pregunta, tienen el grupo de WhatsApp, tienen mi mail y tienen el campus. Yo les recomiendo que empiecen poco a poco a leer. Por ahí los primeros capítulos, para tener una noción de qué es el derecho internacional público, más o menos cómo está constituido y demás. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, los veo el lunes. El lunes vamos a ver Naciones Unidas y vamos a ver las noticias que tenemos pendientes del día de hoy. Así que bueno, los espero y bueno, tengan muy buen fin de semana. Gracias, Mariano. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.